Hola queridos amigos, bienvenidos a este su programa Me Gustaría Saber. Es para nosotros un placer poder compartir con ustedes este tiempo de escudriñar, de responder a sus preguntas que generosamente ustedes las hacen. Recuerden enviar sus preguntas a la siguiente dirección que está en la pantalla, es a tv@zoomtv.org. Allí pueden enviar la pregunta, la inquietud que ustedes tengan y haremos todo lo posible para contestarla y responderla conforme sea la oportunidad que tengamos y el tiempo que nos pueda proveer el Señor. Queremos en esta ocasión introducir o presentarles nuestros panelistas de esta ocasión. Quiero presentar al pastor Esteban Bor a mi izquierda. Pastor, bienvenido a este programa. Gracias, pastor. Siempre es un privilegio acompañarte. Gracias, igualmente, un placer tenerte aquí. Y a mi derecha, al pastor Miranda. Daniel, qué placer tenerte. Bienvenido nuevamente a este programa que siempre nos agrada tenerte como nuestro panelista. Muchas gracias. Es un gusto poder estar de vuelta en este programa. Amén. Me gustaría saber. Sí, he estado muy ocupado y sé que parte de esa ocupación te he tenido un poco alejado, pero gracias por estar con nosotros ahora. Amén. Vamos entonces, si les parece, a comenzar con una oración. Pastor Daniel, si tú nos diriges para comenzar este estudio interesante. Claro que sí, vamos a orar. Nuestro amado Padre Dios, a esta hora venimos reverentemente ante tu presencia, pues reconocemos que somos carne y no podemos interpretar la palabra correctamente si no es por la iluminación de tu Santo Espíritu. Amén. Señor, hemos recibido preguntas que han llegado de parte de tus hijos, quienes sinceramente escudriñan las Escrituras. Oramos para que puedas usarnos como instrumentos en tus manos para traer claridad y luz a tus hijos que nos escuchan, Amén. para que ellos puedan tener una comprensión más clara de las Sagradas Escrituras. Amén, Señor. Dirige este panel, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bueno, vamos entonces a comenzar con una pregunta que nos envía una querida amiga que conoce en área personal, creo que el pastor Daniel, ¿no es cierto? Lenzi, que nos envía esta pregunta interesante y quiere justamente que el pastor Bor y el pastor Daniel puedan contestarle esta inquietud y estamos hoy bien preparados y armados para poder hacer esta respuesta, ¿no? Esperamos de que sea de bendición. Dice allí la pregunta, dice, hermanos, bien, un gusto saludarles y tengo dos preguntas e inquietudes, así que quiere que le expliquemos. La primera pregunta es, ¿de qué lugar del cielo salió Jesús cuando se humanó para venir a esta tierra? Es esta pregunta ya que el pastor de su iglesia dijo que Jesús salió del atrio celestial. Así que vamos primero a contestar esa pregunta y luego seguiremos con la segunda pregunta que pues tenemos para este programa. Entonces, no sé, Daniel o Pastor Bor, tal vez. Yo creo que Daniel, porque es amiga de él. Amiga de ella, sí. Pastor Daniel, entonces, en ti está esta pregunta. ¿Cómo contestamos esta pregunta de una forma bíblica para que ella pueda, pues, aclarar esta inquietud, ¿no? Una inquietud interesante. Bueno, primero que todo quiero enviarle saludos a Lenzi. Dios te bendiga, Lenzi. Nos alegra que nos hayas escrito. Espero estés muy bien tú junto con tu esposo. En cuanto a tu pregunta, la Biblia claramente nos enseña, hay muchos pasajes, solamente voy a citar uno o dos, que la morada de Dios se encuentra en el cielo, más específicamente en el monte de Sión, donde está el trono de Dios. En Isaías 66:1 nos dice, Jehová dijo así, el cielo es mi solio o mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me haréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Cuando Jesús nos enseñó a orar, la oración modelo, el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar de la siguiente manera. En Mateo el capítulo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahora, claramente la Biblia menciona que Jesús, el Hijo, ha estado siempre en la presencia del Padre. O sea que si el Padre está en los cielos, pues Jesús, antes de humanarse, estaba en el cielo, ¿ok? En el trono, junto con su Padre. Así que la idea del atrio celestial creo que está relacionada con la segunda pregunta, porque aparentemente el pastor de aquella iglesia está enseñando que los tres cielos en realidad tienen que ver con los tres compartimientos del santuario.
Ujú. Pero bueno, creo que el pastor Bor tiene un comentario en cuanto al atrio celestial. Y si hay un atrio celestial en el cielo, que este sería el punto principal en la respuesta a esta pregunta. Bueno, si estamos hablando del atrio del santuario, Ujú. no puede haber venido del atrio del santuario celestial porque el santuario celestial no tiene atrio. Porque la obra del atrio la desempeñó Jesús aquí en la tierra. Ujú. Es más, vino a vivir en nuestro campamento porque habitó en medio nuestro. Luego entró al atrio y allí estaba el altar del sacrificio, murió por nuestros pecados. Y luego entonces el lavacro representa la resurrección de Cristo que ocurrió también en la tierra. Luego entra al lugar santo, que es el primer apartamento del santuario celestial. Así que no puede haber venido del atrio celestial si es el atrio del santuario, porque el atrio en realidad es la tierra. En realidad es un asunto que no tiene que ver con salvación. Lo importante es que Jesús vino del cielo, Correcto. Amén. del lugar donde habita Dios, Así es. y vino y se humanó con el fin de salvar a la raza humana. Es el punto central. Correcto. Correcto. Creo que, pastor, usted menciona, y Daniel también menciona en esto, que lo importante es entender que Jesús vino desde el cielo. Y en la Biblia, en Hebreos, cuando habla sobre el modelo que se hizo en la tierra, siempre hace referencia al tabernáculo, a la parte del compartimento del lugar santo y el santísimo, que es lo que el Señor reveló a Moisés como algo que Pablo afirma existe en el cielo. Nunca hace mención de un atrio, ya que lo que, como usted mencionó, se hizo aquí en la tierra. Así que creo que tal vez la aplicación del pastor o la interpretación no está muy acertada, no es bíblico, pero tampoco es un tema de salvación. Y creo que podemos Sí. ayudarle en ese sentido. No solo eso, sino cuando el Señor le mostró a la hermana White Ujú. el santuario celestial, la hermana White dice que entró al lugar santo y allí vio el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Luego dice que el ángel levantó el velo y Jesús entró al lugar santísimo. En ninguna parte dice que primero entró al atrio Exacto. y luego entonces entró al lugar santo. Ujú. Porque cuando Jesús entró al lugar santo, en el santuario celestial, ya él había desempeñado la obra del atrio en la tierra a través de su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Correcto. Perfecto. Así es. Entonces, ahora vamos a la segunda pregunta, que tal vez, como mencionó el pastor Miranda, es quizás conectada a la referencia de la primera. Dice la segunda pregunta, dice, la siguiente inquietud es, hay 3 cielos de la tierra hacia arriba, como lo he entendido hasta ahora, la atmósfera, donde están los astros y donde es la morada de Dios. Ahora, ¿el cielo, la morada de Dios, se divide en 3 compartimentos? ¿O es que el cielo se divide en 3 compartimentos? También así lo dijo nuestro pastor. Es decir, parece que el pastor le está diciendo de que los 3 cielos significan 3 compartimentos en el cielo, ¿no? Que deben ser los 3 compartimentos del Entonces, santuario. Me correcto. imagino. ¿O a qué llama, pregunté ya, a qué llama la Biblia esto de los cielos? Desde ya, muchas gracias y espero su respuesta. Pero tal vez lo que debemos hacer es permitir que la Biblia nos defina los 3 cielos. Ujú, exactamente. En Génesis 1:7 encontramos el primer cielo y se le denomina cielos, pero en realidad es cielo, es el cielo atmosférico. Dice en Génesis 1:7, tal vez algunos de ustedes pueden leer ese texto. Dice, e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Ok? Fue la tarde y la mañana el segundo día. Claramente el cielo atmosférico. Ujú. Ujú, Luego en el versículo 14 encontramos otra explicación del segundo cielo. correcto. ¿Qué dice ahí? Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para los días, y para años. Claramente ese ya no es el cielo donde vuelan los pájaros. Dicho sea de paso, en el versículo 20 del capítulo 1 dice que el primer cielo es a donde vuelan los pájaros. Ujú, No puede ser donde está el sol, la luna y las por estrellas. supuesto. Ah, no hay Hasta pájaros. donde sepa no pueden volar tan alto.
Correcto. Y luego el tercer cielo se menciona en 2 Corintios 12. 12:2. Y Correcto. tal vez el pastor Miranda puede explicar un poquito qué significan esos versículos. 2 Corintios 12, 2 al 4. Muy bien, 2 Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Bueno, aquí Pablo está hablando o relatando sus revelaciones pasadas Ujú. y utiliza la expresión en el cuerpo o fuera del cuerpo. No está hablando acerca de el alma que se desmembra del cuerpo, sino si en visión, o sea, en la visión si estuvo en su mente allá o si estuvo corpóreamente allá, no sabe, pero dice que fue arrebatado al tercer cielo, pero en el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso. O sea que Correcto. el tercer cielo es donde está el paraíso, que de acuerdo al libro de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 22, en el paraíso es donde está el árbol de la vida, que es allí en la ciudad de Dios. Y ahí mismo fluye el río de vida del trono de Dios. Exactamente, Es decir, el tercer cielo es a donde Dios vive. donde Dios vive, correcto. Así Correcto. es. La palabra Uranos, ahí en griego, de Griego. cielos, está hablando de justamente las dos posibilidades. Un cielo visible, lo que usted y yo miramos, Ujú. ya sea en la atmósfera o sea el universo, o también la región que está sobre esto, donde mora Dios. Entonces, creo que bíblicamente es más acertado creer que esta expresión de tres cielos, está hablando de, como mencionó el pastor, la atmósfera, el universo o el espacio y luego la morada de Dios. No es, como mencionó el pastor, este aspecto de que son Tres tres compartimentos compartimentos. en el cielo. Creo que es una interesante interpretación, pero no es una interpretación bíblica, ¿no? Creo que es Correcto. importante anotar esto. Bueno, avancemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos hacen acerca de Rosita, nos envía Rosita de Franco y nos hace la pregunta acerca de una cita que se encuentra en la pluma inspirada, en el libro o en el panfleto Signs of the Times, mayo 16 de 1895, que dice lo siguiente, me imagino que traducción del inglés a español. Dice así: pero de acuerdo con la infalible palabra de Dios, cada uno será juzgado cuando haya habido arrepentimiento del pecado, cuando haya sido confesado. Entonces, el perdón se escribirá al lado del nombre del pecador, pero sus pecados no son borrados sino hasta después del juicio investigador. En esta pregunta está haciendo ella si es que lo que la hermana White dice en esa cita de que seremos juzgados de acuerdo o no hay arrepentimiento, si no son borrados hasta después del juicio investigador. Eso es la pregunta. Y luego hace una referencia a Hechos 3:19, Ujú. que menciona que en el caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecado del que no se haya arrepentido y que no haya sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Aquí la pregunta es un poquito interesante. Creo que es una contradicción lo que ella está tratando de explicar. Que por un lado, que los pecados son borrados después del juicio investigador y en cambio, en otra cita menciona de que son borrados cuando hay arrepentimiento y que esto se será antes de que venga el juicio investigador, o sea, antes que termine el juicio investigador. Entonces, ¿cómo se puede contestar esta pregunta? Es un poquito confusa su manera no sé si de explicar o de entender esta pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos contestar esto? Bueno, esa cita también se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 476. Y voy a leerla y entre todos podemos comentar un poco. Dice: la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio. Ahora, en español se traduce antes, pero en inglés en realidad dice hasta después del fin del juicio, Mm, en que sus vidas han de ser examinadas.
Pero el apóstol Pedro dice terminadamente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor Ujú. y enviará a Jesucristo. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. Básicamente lo que esa cita está diciendo es que en este momento el borramiento de los pecados todavía no se está realizando. Lo que se está haciendo es la investigación, la obra de juicio investigador. Pero es al final de la obra de juicio investigador, cuando caigan los tiempos de refrigerio, es decir, la lluvia tardía, que eso marca el inicio del juicio de los vivos, todo eso está sucediendo, la ley dominical, el sellamiento, entonces que ahí comienzan a ser ya considerados los casos, los nombres, ya se ha hecho la investigación y ahí entonces son borrados los pecados del santuario celestial. En realidad entonces la purificación del santuario ocurre es cuando los pecados sean borrados de allá. Sí, hay un punto muy importante que se encuentra también en el Espíritu Profecía, donde ella explica aún más este asunto. En realidad, la purificación del santuario de los pecados de los justos no ocurre técnicamente hasta que Jesús tome todos esos pecados después del juicio y los coloca sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Correcto. En ese momento el santuario está limpio, porque Jesús ha sacado todos los pecados de los justos que han sido confesados, se han arrepentido la gente de ellos y de verdad han recibido a Jesús como Salvador. Por supuesto. Son colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás, que es el originador y el perpetuador del pecado. Ujú. En ese momento, el santuario queda purificado del registro de todos los pecados porque han sido transferidos del santuario a Azazel. Entonces, el proceso de la transferencia del pecado es el pecador lo transfiere a la víctima, luego a través de la sangre se introduce al santuario, luego en el juicio investigador se averigua quién en realidad aceptó a Cristo como Salvador personal, porque hay muchos que son creyentes falsos. Ujú. Y la hermana White dice que esos nombres serán colocados a un lado para tratarse más adelante, durante el milenio. Aquellos que son cristianos hipócritas, que no son genuinos. Por supuesto. Pero cuando termine el juicio investigador, todos esos pecados serán tomados y colocados sobre Azazel, y como resultado el santuario estará plenamente purificado del registro del pecado. Y esto es muy importante. Sí. Se dice hoy en día que vamos a continuar pecando hasta que Cristo venga. Claro. Pero la hermana White deja muy en claro que tendremos que vivir durante el tiempo de angustia, antes de la segunda venida, sin intercesor. Amén. Ahora, eso significa que no vamos a poder mandar nuestros pecados al santuario. La hermana White tiene citas donde ella explica que cuando se termina de sacar los pecados del santuario y han sido colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, luego Jesús regresa al lugar santísimo. Hasta ese momento tiene sus vestiduras sumos sacerdotales. Correcto. Es intercesor, pero luego regresa al lugar santísimo, se quita sus vestiduras como sumo sacerdote, significa que ya no va a ser intercesor. Ujú. Se pone sus vestiduras de venganza o sus vestiduras como rey, porque en Apocalipsis 19 viene como rey de reyes y señor de señores, y viene vestido así como rey, y ya viene a pisotear el lagar, es decir, a castigar a los impíos. Así que el asunto de la transferencia del pecado es un proceso del pecador a la víctima, al santuario, luego a Azazel, el santuario está purificado, y luego entonces Jesús se cambia de vestiduras y viene para pisotear el lagar a aquellos que se han perdido. Un proceso. Correcto. Sí, y eso gracias a una buena aclaración, si vemos el proceso como tal, finalmente eso es lo que sucederá. Pero hablando específicamente de cuando los pecados son borrados de los libros del cielo, eso será, esa obra culminará cuando se cierre la gracia. Los libros del cielo, para que entonces aquellos
que estén vivos y pasarán por el tiempo de angustia, la hermana White dice, ya no recordarán ninguno de sus pecados porque ya han sido borrados Ujú. durante el juicio. Amén. Ujú. Sí, nuestra mayor preocupación o, digamos, nuestra obligación es en este tiempo, mientras el juicio está pasando y haga gracia, tenemos que recordar que nuestros pecados deben ser confesados y por eso de Cristo poder tener esa vivencia con Él para poder vivir en el tiempo donde no habrá intercesor y donde ya no habrá forma de llevar pecados o confesar pecados porque Amén. no habrá quien pueda pues, expiarlos, Sí. ¿no? Hay que comprender eso. Lo interesante, Pastor Salazar, Sí. es que algunos dicen, uy, no, la Biblia dice que cuando yo confieso mis pecados, Dios los toma y los echa en el profundo del mar. Es decir, tan lejos como el este, el oriente del occidente, así los echa de mí. Sí. Y no me acordaré más de sus pecados. Mm. Y dicen, si uno cree que los pecados de uno entran al santuario, esa es una amenaza porque están en el santuario. Pero nuestra mayor seguridad es que nuestros pecados entren al santuario por medio de la sangre. Por supuesto. Porque si no están allá, están aquí. Ujú. Ujú. Así que asegurémonos de que los mandemos allá Amén. a través del arrepentimiento, la confesión, la fe en Jesús, que nuestros pecados estén allá, porque si están allá, están cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. Si no los hemos metido allá, están aquí. Correcto. Y caerán y serán como cargas hacia nosotros mismos. Serán las razones por las cuales no estaremos en el cielo, a la final de cuentas, porque el Ujú. pecado no confesado, un pecado no confesado, será suficiente para no poder entrar al reino de los cielos. Así mismo. Así que bueno, gracias por esta interesante pregunta y también por la respuesta. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Nos envía nuestro amigo Jorge Davaul y él dice lo siguiente. Nos dice, quiero preguntar si los que traspasaron a Jesús de Apocalipsis 1:7 son literalmente quienes crucificaron a Jesús. Si así fuera, yo entiendo que ellos morirían 3 veces y resucitarán 2, porque volverán a vivir para ver la segunda venida y luego morirán otra vez con los impíos vivos en ese momento. Y otra vez tendrán vida en la segunda resurrección para ser testigos de su condenación y morirán por tercera vez, la definitiva. Esta es la primera opción que él entiende. Dice, la otra opción que interpreto es que no resucitarán al final del milenio porque ya habrán comprendido su condenación al ver a Cristo en gloria. ¿Alguna de estas dos interpretaciones es correcta? ¿O ese pasaje es metafórico y se refiere a los que le traspasaron como quienes lo rechazaron a lo largo de toda la historia del mundo? Desde ya les agradezco su respuesta. Dios los bendiga. Así que esta es una interesante pregunta sobre este pasaje. Pastor Miranda, ¿puedes decirnos qué piensas tú al respecto? ¿Cuál es lo que el Señor te ha ayudado a comprender? Bueno, en el conflicto de los siglos, la página 695, la sierva del Señor dice, los que le traspasaron, y aquí explica quiénes son, Ujú. los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Entonces sí, estos van a morir 3 veces. La primera muerte, la muerte natural, esta muerte, ellos serán resucitados en la resurrección especial, morirán una segunda vez y después del milenio volverán a resucitar para Ujú. ser juzgados Y condenados. y condenados, correcto. Recibir la condenación eterna. Ahora es muy interesante que también dice los enemigos más acérrimos de su verdad. Ujú. Y ahí, Ujú. y ahí se incluirían los papas de la Edad Media, Por supuesto. la Inquisición y toda esta gente malvada que persiguió al pueblo de Dios. Incluyendo, por ejemplo, también tal vez emperadores romanos que también llevaron muchos cautivos a las hogueras y a las bestias que estaban ahí en los coliseos romanos. En fin, quién sabe quiénes serían, pero a lo largo de la historia, quizás también desde el inicio, podemos pensar tal vez a quienes se oponieron a la obra de Dios a través de Moisés y los profetas. No sabemos exactamente quiénes son, pero son algunos. Y Cristo mencionó justamente en su juicio, le mencionó al sumo sacerdote, ¿no? De que ellos verían Ujú, al Hijo del Hombre venir de los cielos. Entonces, sabemos de que ellos serán resucitados. correcto. Pero la aclaración, como mencionas tú, en la segunda venida, cuando Jesús viene y da muerte a los que están impíos allí, no es una muerte
de condenación. No es una muerte, o sea, no hay, en ninguna parte bíblica se habla de que recibe alguien un castigo final, ¿no? Y por ende no puede ser en ese momento que ellos reciban ese castigo. Tendrán que ver a Jesús y luego volverán a morir, como tú mencionas, ¿no? Pastor, tal vez. Sí, en un sentido, la pregunta es si es metafórico este lenguaje, los que le traspasaron. Ujú. En un sentido es metafórico porque incluye los enemigos más acérrimos de la verdad. Ujú. No lo traspasaron literalmente, como los soldados romanos, etcétera, y Caifás y esos que estuvieron involucrados directamente, pero lo crucificaron en el sentido que menciona Hebreos el capítulo 10, Correcto. que habla de crucificar a Jesús de nuevo. Ahora, por otro lado, no es metafórico, en el sentido de que literalmente lo traspasaron, y hay dos evidencias de eso. En Mateo 23 y el versículo 39, Jesús hablándole a los que lo rechazaron, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ujú. Y entre esos estará Caifás, Ujú. uno de los peores enemigos del Señor Jesús, Ujú. porque en Mateo 26, 64, Jesús le dice a Caifás, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que la Biblia deja muy en claro que los que le traspasaron literalmente También. van a resucitar para ver al Señor Jesucristo venir en gloria, y los peores enemigos de la verdad que crucificaron metafóricamente a Jesús Ujú. van a estar presentes allí también. Interesante. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Tal vez, no, ya el tiempo no nos da. Si alcanzaremos. No alcanza el tiempo, pastor. Gracias por definir. Perdimos de vista un poco el tiempo. Ese es el problema, no de tener tantas buenas e interesantes preguntas. En realidad que agradecemos, la verdad, que ustedes por su tiempo, Pastor Bor, Pastor Miranda, un placer tenerles aquí. Y recordemos, queremos invitar a nuestros amigos que nos miran a no dejar de enviar sus preguntas, sus inquietudes. Haremos siempre todo lo posible por poder contestarlas de una manera que sea bíblica, que sea de acuerdo a la palabra de Dios y la prueba inspirada. Y agradecemos también que ustedes nos comparten sus historias, cómo este programa les ayuda a ustedes a aprender, a desarrollar su vida espiritual. Que Dios les bendiga. Estamos siempre dispuestos a seguir compartiendo de la palabra de Dios y deseamos que su bendición, el Espíritu Santo, pueda acompañarles donde quiera que ustedes se encuentren. El Dios les guarde. Amén.